Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. Ser camionero es una tarea difícil. No todo el mundo puede dejar a su familia por tanto tiempo. Por eso debemos apoyarlos y ayudarlos durante sus viajes por esas carreteras. Opportunity Insurance te entiende y va cada milla a tu lado. Como familia, preocupándose por tu seguridad. Opportunity Insurance, la seguridad de andar por la vida asegurado. Bienvenido a los 15 minutos de José Antonio Colina para Factores de Poder. Esta semana pues vamos a tocar el tema que está en boca de todos, que ha sido la toma del centro penitenciario de Tocorón, en la cual 11.000 efectivos de los organismos de seguridad pues se hicieron presentes en este centro penitenciario para neutralizar, para desmantelar, para desarticular, para aniquilar al Tren de Aragua, pues que opera desde esa cárcel. Por cierto, lo que está en boca de todos pues es que este operativo fue bastante bulloso, pero no logró su objetivo porque bueno, el individuo pues, que está al frente de esas operaciones pues, no estaba dentro de la cárcel, algunos otros también se escaparon, con lo cual el esfuerzo fue infructuoso, por lo menos desde ese punto de vista. Ahora bien, no quería hablar desde el punto de vista del operativo como tal, porque es algo que ha sido bastante tocado a nivel de redes sociales, pero lo que sí lo que quiero plantear en este momento, lo que quiero analizar con ustedes es por qué el régimen de Nicolás Maduro, que desde mi punto de vista está utilizando esto como una cortina de humo para tratar aparentar de que está haciendo las cosas bien y de que quiere neutralizar a los grupos irregulares en Venezuela, ¿por qué no se va al origen de todo esto? ¿Quiénes fueron los responsables de que esos grupos llegaran hasta allí con tanto poder? ¿Quiénes fueron los responsables de que estos elementos se pudieran estructurar de forma tal que fueran estructuras electivas superpoderosas que inclusive sobrepasan en poder de fuego y en armamento a los organismos de seguridad del Estado en Venezuela? Bueno, uno de los grandes responsables de eso es Diosdado Cabello Rondón, quien inicialmente, cuando estaba Hugo Chávez en el poder, comenzaron a organizar estos grupos que han tenido una cantidad de nombres, pero han ido mutando: Círculo Bolivariano, después lo llamaron VC, después lo llamaron grupos colectivos, grupos paramilitares. Era esta estructura que fue diseñada por el régimen de Chávez para armar a sectores de la población, para neutralizar o a sectores de las Fuerzas Armadas o a sectores de los organismos de seguridad del Estado o a las protestas pacíficas que tenían en Venezuela en ese momento. Entonces, el gran responsable de que estos grupos existan originalmente es Diosdado Cabello Rondón, que todavía se encuentra dentro del país, todavía se encuentra dentro de Venezuela y todavía forma parte de la estructura política del PSV. Enfrentado a Nicolás Maduro, pero todavía forma parte de la estructura política. Entonces, ahí tenían que dirigir la investigación, porque uno de los que los ayudó a hacer eso, por cierto, ya no se encuentra en Venezuela, fue Miguel Eduardo Rodríguez Torres, cuando fue director de la Policía Política SEBIN, que utilizaba dinero para auspiciar y fortalecer estos grupos. Lo que pasa es que esos grupos fueron concebidos para esa misión, pero después se fueron o después se alejaron de su misión original y lo que hicieron fue estructurarse para cometer actos delictivos y no cumplir más las órdenes que le daba el régimen. De ahí es que surgen todos estos elementos, porque fue quienes los armaron, fue el propio régimen de Hugo Chávez antes, ahora de Nicolás Maduro. Entonces deberían investigar a Diosdado Cabello, deberían neutralizar a Diosdado Cabello, deberían también colocar la lupa sobre él, porque él es uno de los grandes responsables de que existan todos estos grupos armados en Venezuela. Y a otra persona que desde mi punto de vista también tendrían que poner la lupa y tendrían que investigarla, y que es responsable de la forma grotesca y grosera como estos individuos, estos delincuentes dentro de los diferentes centros penitenciarios han hecho lo que le ha dado la gana, es Iris Varela. Iris Varela, que actualmente es vicepresidenta de la Asamblea Nacional, no sé si es la primera o la segunda vicepresidenta, pero es vicepresidenta de la Asamblea Nacional, es diputada de esa Asamblea Ilegítima. Ella fue ministra de Asuntos Penitenciarios con Hugo Chávez, después con Nicolás Maduro. Ella es la responsable y se recae sobre sus hombros de que estos individuos vivieran en las cárceles como reyes, que las cárceles no fueran centros penitenciarios, sino centros de dispersión o de diversión para estos delincuentes. Que tenían discotecas, piscinas, zoológicos y cualquier cantidad de cosas que uno no va a encontrar nunca en ninguna cárcel del mundo. Eso solo sucede en Venezuela. ¿Y a quién se lo deben? A Iris Varela,
que cuando Feministas de Asuntos Penitenciarios pues les dio todo el poder, les dio toda la impunidad y les dio todo el apoyo para que estos delincuentes desde la cárcel siguieran operando, para que estos delincuentes de la cárcel siguieran fortaleciéndose y para que estos delincuentes de la cárcel siguieran controlando la situación dentro del territorio venezolano. Entonces, si quieren realmente luchar, o si quieren acabar, o si quieren neutralizar, o si quieren aniquilar estos grupos armados y a estos delincuentes, pues tienen que colocar sus ojos sobre estos elementos, sobre todo sobre Iris Varela, quien es la responsable, que vivieran también dentro de la cárcel, que pudieran operar dentro de la cárcel. Diferentes reportajes han salido por el mundo entero acerca de este fenómeno. Hay millones de fotografías de Iris Varela fotografiada con todos los pranes y con todos los delincuentes que se encontraban dentro de esta cárcel, y hay muchas historias y hay muchas pruebas de que esta señora permitía que estos individuos pues hicieran lo que le diera la gana desde los centros penitenciarios. Tan es así que cuando en alguna ciudad cometen un delito tan mínimo, un delito X, por ejemplo, le robaron el carro a alguien, bueno, la persona en vez de ir a la policía o a colocar la denuncia o a la Guardia Nacional, ¿a dónde se dirigía? Se dirigían o buscaban la manera de comunicarse con los pranes o con el delincuente que estaba en la cárcel para que de esta manera pudiera pagar la vacuna respectiva y que le devolvieran su vehículo y así otros delitos. Entonces, Tarek William Saab, que se la tira de que está en contra de la corrupción y de todo lo negativo que está pasando en el país, bueno, debería colocar sus ojos sobre este individuo que es responsable de eso que quieren ahora tratar de aparentar, que lo quieren aniquilar o que lo quieren neutralizar. Porque no me cabe la menor duda, estoy convencido de que estos individuos lograron tanto poder por el apoyo de gente como Iris Varela, y estoy también convencido que inclusive cuando llegaron los funcionarios no encontraron a nadie porque se filtró la información y puede ser, y estoy convencido de que quien filtró la información hayan sido elementos como Iris Varela, que tienen una relación muy estrecha con estos grupos armados, que tienen una relación muy estrecha con estos grupos de delincuentes que operan desde las cárceles y van en contra de la población dentro de Venezuela y han expandido, porque para nadie es un secreto que esta gente del Tren de Aragua pues tiene embajadores, por decirlo así, o tiene elementos que están en Perú, que están en Colombia, que están en Chile, que están en Argentina y que están cometiendo delitos atroces como los que cometen en Venezuela. Eso es responsabilidad ¿de quién? De las autoridades que permitieron que estos individuos se formaran, que estos individuos se fortalecieran y que estos individuos hicieran lo que les diera la gana. Así que si el régimen de Maduro quiere hacer la tarea completa, que no creo, que lo que está haciendo es una payasada para desviar la atención, bueno, debería colocar sus ojos sobre Iris Varela, pues que fue la ministra de Asuntos Penitenciarios, es la responsable de todo ese poderío que tienen los pranes y los jefes de los grupos delictivos que operan desde las diferentes cárceles dentro del país. Como siempre, de estas consecuencias, ¿no? de las consecuencias de lo que hacen estos elementos malignos que hay en el régimen, quienes pagan los platos rotos, ¿quiénes son? Siempre es el del escalafón más bajo. Cuando pasan estas cosas, ¿quién paga los platos rotos? Los familiares de los presos que estaban ahí en esa cárcel. ¿Quién paga los platos rotos? Alguno que otro guardia nacional o alguno que otro oficial que fallece y que muere en estas actividades, como ocurrió obviamente el día de ayer. ¿Quiénes son los que pagan los platos rotos? Uno que otro por ahí, alguna víctima de la sociedad. Esos son los que pagan los platos rotos. Pero los verdaderos responsables pues no les cae el peso de la justicia, y es allí donde hay que enfocar, porque estos malandros no se fortalecieron solos, estos malandros no se estructuraron solos, estos malandros llegaron hasta allí y tuvieron ese nivel de poder porque fue orquestado, fue auspiciado y fue reforzado por el propio régimen, que tenía una misión. Como lo dije al principio, su misión era controlar y atentar en contra de la ciudadanía y en contra de una supuesta sublevación de las Fuerzas Armadas o de los organismos de seguridad. Lo que pasa es que no contaban que las Fuerzas Armadas se iban a corromper de tal forma y que los comisarios políticos que la dirigen se iban a corromper de tal forma que no fue necesario mantener esos grupos. Entonces estos grupos se fueron haciendo sus propias estructuras con el armamento que se robaron, con el armamento que le dieron, y se convirtieron en grandes organizaciones criminales. Entonces, Tarek William Saab, Maduro, tienes que ir en contra de Diosdado Cabello, tienes que ir en contra de Iris Varela y por supuesto de todos aquellos que de una u otra forma han participado y han colaborado para que existan estas estructuras delictivas. Por cierto, una nota final antes de finalizar, valga la redundancia, es que ahí sacaron una gran cantidad de proyectiles y municiones. Los proyectiles y las municiones que estaban allí, muchos de ellos tenían un serial y tenían identificación que era de la propia Fuerza Armada. ¿Quiénes son los que meten esas municiones allí? ¿Y quiénes son los que meten esos proyectiles? ¿Y quiénes son los que meten los armamentos?
es muy posible, y estoy casi convencido, y ustedes saben que es así, que son los mismos funcionarios, los funcionarios del centro penitenciario, los funcionarios de la Guardia Nacional y todo aquel que se preste para estos niveles de corrupción. Pero bueno, el punto es que desde mi punto de vista, si quieren acabar con todos estos grupos, que me parece que es algo que no debe haber existido nunca en Venezuela, pues tienen que ir a la raíz de ello, y la raíz de ello tiene que ver con gente que está ahí en estos momentos, como Diosdado y como Iris Varela, que son los grandes responsables que esto haya llegado hasta ese punto tan nefasto, donde quien resulta perjudicado simplemente es el ciudadano común, es el ciudadano de a pie. Esto ha sido todo por hoy en los 15 minutos de José Antonio Colina para Factores de Poder. Nos vemos nuevamente la próxima semana a esta misma hora y por esta misma plataforma que es Factores de Poder, el canal de la información en YouTube. Duele a quien le duele. Hasta la semana que viene. Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas.